Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase de nuestro curso de Matemáticas Discretas. Mi nombre es Marco Benalcázar. En esta clase vamos a estudiar acerca de un tema que constituye una aplicación, una de las tantas aplicaciones de probabilidad, y este tema tiene que ver con el reconocimiento de patrones. Al problema de reconocimiento de patrones también se lo denomina el problema de clasificación, y este es un problema que cae dentro del campo de la inteligencia artificial. En esta clase, para simplificar el problema e ilustrar la aplicación de probabilidad, vamos a hablar de clasificación binaria. La clasificación binaria, como su nombre lo indica, consiste en clasificar o asignar a un objeto a una de entre dos posibles categorías. La clasificación binaria es, por supuesto, un problema de reconocimiento de patrones. Ejemplos de clasificaciones binarias son los siguientes. Clasificar un celular como bueno o defectuoso. Clasificar una persona como sana o enferma. Clasificar un correo electrónico como correo deseado o spam, etc. Cada categoría se representa mediante una etiqueta que se denota mediante la variable y. Esta es una variable categórica, es decir que los números en este caso sirven para identificar categorías. Usualmente las etiquetas que se usan para denotar las categorías son 0 y 1, si es que estamos en un problema, por supuesto, de clasificación binaria. Cada objeto a ser clasificado se representa matemáticamente mediante un vector X de n características o features. En este caso, cada una de las variables mide un atributo del objeto a clasificar o una característica del objeto a clasificar. Estas características pueden tomar valores continuos o discretos. En la práctica, usualmente se usan características que toman valores continuos. X, desde un punto de vista abstracto, puede ser visto como un vector de variables aleatorias, debido a que, dado un objeto, el que se desea clasificar, no se puede predecir exactamente sus características sin necesariamente observar el objeto. Es la observación del objeto lo que permite conocer los valores de estas variables. Ante la imposibilidad de predecir qué valores vamos a obtener para un objeto o qué valores de características vamos a obtener para un objeto, a este objeto o a este vector de características que representa un objeto, se lo denomina un vector aleatorio, es decir, un vector donde cada componente representa una variable aleatoria. Lo anterior es análogo al lanzamiento de una moneda. Esto implica que, en este caso, al igual que en el lanzamiento de una moneda, es difícil, en algunos casos, en otros casos sí es imposible, predecir cuál será el resultado del lanzamiento de una moneda, cara o sello. Es la observación del resultado, es decir, es la observación de la moneda después de que ésta cae al piso, lo que nos permite conocer el resultado del lanzamiento. Es decir, únicamente cuando ocurre el fenómeno, nosotros sabemos qué resultado hemos obtenido. En el caso de X, únicamente cuando nosotros observamos o analizamos el objeto al que hace referencia a X, nosotros podemos saber cuál es el valor que toma cada una de estas n características. Y eso es porque en algunos casos es difícil, sin conocer el objeto, calcular estos valores, o porque en algunos otros casos es imposible. ¿Okay? En este caso, esta analogía o este paralelismo que estamos estableciendo aquí es cuando es difícil, pero no imposible, justamente tomando en cuenta el lanzamiento de una moneda, que nosotros sabemos que, en teoría, si nosotros conocemos las condiciones iniciales de lanzamiento de una moneda al aire, entonces es posible predecir cuál será su resultado. Sin embargo, nosotros sabemos que los cálculos no son triviales, los cálculos para saber en qué estado va a caer la moneda,
Y adicionalmente, lo más crítico de este fenómeno es que es un fenómeno caótico. Esto implica que una mínima variación de las condiciones iniciales de lanzamiento de la moneda puede cambiar notablemente el resultado. El clasificador binario a nivel abstracto, a nivel matemático, puede ser entendido o puede ser representado mediante una función psi, que tiene como entrada vectores de características y que asigna etiquetas. En este caso, X es el conjunto de todos los vectores de n componentes. Cada uno de estos vectores describirá un objeto a clasificar y Y es una variable que puede tomar un valor de 0 o 1. Es una variable categórica, como habíamos dicho antes, y tomará 0 para indicar que este objeto representado por el vector X pertenece a la categoría 0 y tomará 1 pues para indicar que el vector X pertenece a la categoría 1. En palabras simples, un clasificador binario es una entidad que etiqueta objetos asignándolos a una entre dos posibles categorías. Dado un objeto representado por un vector X, la etiqueta o la respuesta que esta función da ante este vector de entrada durante el proceso de clasificación depende de los valores de las probabilidades condicionales de que Y pertenezca a la clase 0 dado el vector X y de que Y pertenezca a la clase 1 dado el vector X. En este caso, dado que estamos en un problema de clasificación binaria, nosotros sabemos que tanto la probabilidad condicional de Y dado X, de Y igual a 0 dado X, como la probabilidad condicional de Y igual a 1 dado X, si sumamos estos dos valores nos dan como resultado 1. Entonces, para problemas de clasificación binaria, queda claro que si conocemos una de estas dos probabilidades es suficiente para poder resolver el problema. Por lo tanto, el problema de clasificación binaria se reduce a estimar el valor de la probabilidad condicional de Y dado 1 o Y igual a 1 dado X. Note que el conocimiento del valor de la probabilidad condicional de que Y pertenezca a la clase 1 o categoría 1 dado X, automáticamente también se conoce el valor de PY igual a 0 dado X, puesto que, como habíamos indicado, estas dos probabilidades, PY igual a 0 dado X y PY igual a 1 dado X, las dos suman 1. ¿Cómo esta función psi asigna etiquetas al vector X? Esta función psi asigna una etiqueta al vector X en función de las siguientes reglas de decisión, cualquiera de estas dos reglas de decisión que al final son equivalentes. La función psi o el clasificador, cuando recibe como entrada un vector X que tiene n componentes, va a asignar o va a tomar el valor de 0 si la probabilidad condicional de que este objeto pertenezca a la clase 1 es menor que la probabilidad condicional de que este objeto o el objeto representado por este vector, para ser más precisos, pertenezca a la clase 0. Y tomará el valor de 1, esta función, si la probabilidad condicional de Y igual a 1 dado X es más grande o igual que el valor de la probabilidad condicional de Y igual a 0 dado X. Pero esta regla de clasificación involucra calcular los dos valores de probabilidad, de Y igual a 1 dado X y de Y igual a 0 dado X. Si bien es cierto, esto no es un problema, pero en cuanto a eficiencia de cálculo, podemos nosotros simplificar esta regla de decisión para solamente calcular un valor de probabilidad, sabiendo que las probabilidades condicionales de Y igual a 0 dado X y de Y igual a 1 dado X suman 1, como ya hemos manifestado antes. En función de esta ecuación, nosotros podemos reducir esta regla de decisión a asignar el valor de 0 como etiqueta para el vector X si la probabilidad condicional de Y igual a 1 dado X es menor a un medio
y 1 si la probabilidad condicional de y igual a 1 dado x es más grande o igual que un medio. Algunos de ustedes probablemente se preguntarán cómo de esta expresión, de esta regla de decisión que tenemos aquí, pasamos a esta regla de decisión. Y en este caso, como había dicho, para eso debemos usar esta ecuación que hemos indicado en la parte de acá arriba, es decir, esta ecuación. Y de aquí nosotros sabemos que P de y igual a 0, dado x, puede ser escrito o representado como 1 menos la probabilidad condicional de y igual a 1, dado x. Si nosotros reemplazamos este valor tanto en este término de aquí como en este término de acá, vamos a obtener la expresión del lado derecho. En este caso, la ventaja que estamos teniendo al usar esta regla de decisión en lugar de esta regla de decisión es que esta regla de decisión está basada únicamente en una probabilidad condicional y no en dos probabilidades condicionales, lo cual implica menos cálculos. Para hacer el problema más concreto, o todo lo que hemos estudiado más concreto, consideremos el siguiente ejemplo. Nos plantean que debemos diseñar un clasificador binario, es decir, un clasificador que retorna una de dos categorías, que prediga si una persona está en riesgo de sufrir un ataque cardíaco. Para este diseño nos piden que representemos a una persona, a un paciente, mediante un vector que va a tener tres componentes, la componente x1, la componente x2 y la componente x3. Recordemos que en el lenguaje de clasificación o en el lenguaje de reconocimiento de patrones, usualmente a x1, x2 y x3 se los denomina características, features o atributos o descriptores también. Todos estos términos son sinónimos. Repito, pueden ser referidos como características, atributos, features en inglés o descriptores. En este caso, la característica x1 o la variable x1, ¿qué representa? La variable x1 toma 1 si la persona tiene presión arterial alta y 0 si la persona tiene una presión arterial normal. En este caso, algo que me salté de mencionar es que x1, x2 y x3 son variables binarias. La variable x2 toma el valor de 1 si la persona tiene sobrepeso y 0 si la persona tiene un peso normal. Finalmente, la variable x3 toma 1 si la persona tiene en su familia sanguínea de primero y segundo grado algún antecedente de ataque cardíaco y 0 en el caso contrario. Para este diseño, para el diseño del clasificador binario que nos han solicitado, consideremos la siguiente tabla de frecuencias cuyos datos se han obtenido de algún hospital especializado en cardiología. En este cuadro, que tiene 3 columnas y 5 filas, 6 filas con el título, la variable frec x y igual a 1 denota el número de personas representadas por el vector x que sufrieron un ataque cardíaco y frec x y igual a 0 denota el número de personas representadas por el vector x que no sufrieron un ataque cardíaco. Interpretando lo que significan estas variables, entonces aquí tenemos una persona que como valor de la variable x1 tiene 0, como valor de la variable x2 tiene 0 y que como valor de la variable x3 tiene 0. Esto significa que este vector describe a personas que no tienen hipertensión arterial, a personas que no tienen sobrepeso y a personas que en su familia, en primero y segundo grado de consanguinidad, no han tenido alguien que haya sufrido un ataque cardíaco. En la base de datos o en la base de registros médicos del hospital de donde se obtuvo los datos que se encuentran tabulados en esta tabla,
se obtuvieron un total de 205 personas que presentaron estas características. De estas 205 personas, 200 de ellas no tuvieron ningún problema con un ataque cardíaco o no tuvieron un ataque cardíaco. Y 5 de estas personas sí tuvieron un ataque cardíaco. Vamos a esta fila. Esta fila representa a aquellas personas o pacientes que sí tienen hipertensión arterial, sí tienen sobrepeso y que en su familia nadie en primero o segundo grado de consanguinidad ha sufrido un ataque cardíaco. Este hospital ha atendido a 400 de estas personas. De esas 400 personas, 100 de ellas no han sufrido un ataque cardíaco y 300 de esas personas sí han sufrido un ataque cardíaco. Si nosotros quisiéramos saber cuántas personas referentes a análisis de ataque cardíaco se han atendido en esta clínica o hospital, deberíamos pues sumar los valores de estas dos columnas, ¿sí? Y de ellos sacar el total, ¿no? Si nosotros queremos saber cuántas personas de este hospital que se han atendido para análisis de ataque cardíaco no han tenido un episodio de ataque cardíaco, tendríamos que sumar todos los valores de esta columna. Si quisiéramos saber cuántas personas que se han atendido en ese hospital para análisis de ataque cardíaco han sufrido un ataque cardíaco, tendríamos que sumar los valores de esta columna. Con estos datos, lo que queremos construir es un sistema o un algoritmo o un programa, en definitiva, que, dada una persona, este algoritmo nos diga si no está en riesgo de sufrir un ataque cardíaco o sí está en riesgo de sufrir un ataque cardíaco. En definitiva, este sistema o este algoritmo estaría haciendo el papel de un médico cardiólogo, el cual, cuando recibe a una paciente o a un paciente, le va a consultar algunas cosas, probablemente le envíe a hacer algunos exámenes y en función de eso, el médico determinará si esta persona está o no en riesgo de sufrir un ataque cardíaco. Ahora queremos hacer un programa que desempeñe el papel de un médico cardiólogo. Pero como nosotros sabemos, los computadores entienden números. Un médico es una persona que tiene visión, tiene conocimiento, obviamente. La visión le permite distinguir a esta persona si es un hombre o una mujer. La entrevista le permite recabar información. Los exámenes médicos que el médico ordene a esta persona también le darán cierta información sobre lo que puede adolecer esta persona, entre otros aspectos. El computador, sin embargo, requiere de que al final, al ser un sistema que trabaja con números, reciba como entrada también números. Es decir, el computador o el algoritmo no va a ver a una persona como el objeto que tiene esta forma, sino a la persona la va a entender como una serie o una secuencia de números. En este caso, nosotros hemos definido que a todo paciente que va a ser analizado por este programa, que repito, tiene la función de decir si un paciente caracterizado por este vector de 3 características está o no en riesgo de sufrir un ataque cardíaco. Entonces, para eso, este vector contiene información de estas variables. X1, como habíamos dicho, tomará 0 si esta persona tiene una presión arterial normal, o recibirá el valor de 1 si la presión arterial es alta. Para el caso de la variable X2, esta variable X2 tomará 0 si el peso de esta persona es normal, o tomará 1 si esta persona tiene sobrepeso. Para eso se puede usar, por ejemplo, el índice de masa corporal, que en función de la estatura y del peso de una persona, pues determina si hay algún grado de obesidad o no. La variable X3 analiza el factor hereditario. Tomará 0 si nadie en la familia de esta paciente ha sufrido un ataque cardíaco, en la familia sanguínea de esta paciente. Y tomará 1 si es que en su familia sanguínea de primero o segundo grado ha habido alguien que haya sufrido un episodio de ataque cardíaco.
¿Ok? Entonces, con estas tres variables vamos a representar a esta persona mediante este vector de tres números o de tres características, y este vector será procesado por este programa, y como respuesta este programa nos devolverá si es que esta persona está en riesgo de sufrir un ataque cardíaco o si no está en riesgo de sufrir un ataque cardíaco. El objetivo que nosotros tenemos en este caso es diseñar justamente el programa que, dado esta entrada, nos devuelva la salida que requerimos. Entonces, para eso, nosotros vamos a utilizar el concepto de probabilidad. Justamente nosotros planteamos esta aplicación como un caso de aplicación de probabilidad. Y como solución proponemos que para diseñar un clasificador binario que prediga si una persona está en riesgo de sufrir un ataque cardíaco, necesitamos el valor de estimar el valor de la probabilidad condicional P de y igual a 1 dado x, y para eso vamos a usar esta expresión de aquí. Esta expresión de aquí, ¿sí?, nos dice que la probabilidad condicional de y igual a 1 dado x, ¿sí?, la podemos aproximar en realidad más que ser una igualdad. Aquí sería una aproximación. Esta probabilidad condicional sería aproximadamente igual a este cociente, al resultado de este cociente. Al resultado del cociente entre la frecuencia de x y y igual a 1 sobre la suma de la frecuencia de x y y igual a 0 y x y y igual a 1. En definitiva, lo que este cociente nos está haciendo es calculando para cada fila de cuántas personas que tuvieron estos atributos, cuántas de ellas sí sufrieron un ataque cardíaco y cuántas de ellas no sufrieron un ataque cardíaco. ¿Ok? Entonces, lo que haríamos en este caso, volviendo a la tabla anterior, es, por ejemplo, la probabilidad de x de y igual a 0 dado este x sería igual a el valor de 200 dividido para 205, y esto aproximaría el valor de la probabilidad de y igual a 0 dado x. El valor de la probabilidad de y igual a 1 dado x lo podemos aproximar dividiendo 5 para el valor de 205. Así es como podríamos nosotros calcular esos valores de probabilidad para cada uno de las filas o para cada uno de los tipos de pacientes que en nuestra codificación podemos representar. El valor de probabilidad condicional PY igual a 0 dado x se obtiene mediante la resta de PY igual a 1 dado x del valor de 1. En esta tabla hemos hecho los cálculos como he indicado para cada una de las cifras y hemos obtenido los valores de probabilidad condicional tanto de y igual a 0 dado x como de y igual a 1 dado x. Una vez que nosotros hemos calculado estos valores de probabilidad para cada uno de los tipos de pacientes que han acudido a este hospital y que están registrados mediante estos 5 vectores de características diferentes, vamos a usar la regla de decisión que habíamos puesto anteriormente para saber qué etiqueta nuestro algoritmo de clasificación va a asignar a cada uno de estos tipos de pacientes. Entonces aquí hemos creado esta tabla en donde nosotros en la primera columna tenemos el tipo de paciente representado mediante estos vectores de características. En la segunda columna tenemos la probabilidad condicional de y igual a 0 dado x. En la tercera columna tenemos la probabilidad condicional de y igual a 1 dado x. Y en la cuarta columna tenemos la respuesta que debe dar el clasificador en función de la regla que definimos previamente. En este caso, para la primera fila, comparamos el valor de y igual a 1 dado x con el valor de py igual a 0 dado x. Dado que py igual a 1 dado x es menor que el valor de py igual a 0 dado x, entonces el clasificador asignará la etiqueta de 0. O dado que py igual a 1 dado x es menor que un medio, entonces el clasificador, insisto, asignará
el valor de etiqueta igual a 0. ¿Qué significa? Que los pacientes que tengan este vector de características, o para los pacientes que tengan este vector de características, nuestro algoritmo o programa dirá que no están en riesgo de sufrir un ataque cardíaco con una probabilidad de 0.98 aproximadamente. Tomemos otro ejemplo. En este caso tenemos pacientes que, para el caso de la presión arterial, sí tienen una presión arterial alta, que sí tienen sobrepeso, pero que nadie en su familia en primero o segundo grado de consanguinidad ha sufrido un ataque cardíaco. Para que esas personas, nuestro sistema devolverá una respuesta y igual a 1, o la etiqueta que asignará el clasificador será de 1, que implica que nuestro algoritmo va a decir que estas personas sí están en riesgo de sufrir un ataque cardíaco, y eso es con una probabilidad de 0.75. ¿Por qué se asigna el valor de etiqueta de y igual a 1? Porque este valor de probabilidad condicional de y igual a 1 dado x es más grande o igual que 0.5. En este caso es más grande que 0.5. Entonces, según el clasificador diseñado, una persona que tiene presión arterial alta, x1 igual a 1, sobrepeso, x1, x2 igual a 1, y que ha tenido un antecedente familiar en primero y segundo grado de consanguinidad que haya sufrido un ataque cardíaco, estamos en la última fila justamente, está en riesgo de sufrir un ataque cardíaco. En este caso, el chance de que sufra un ataque cardíaco, el chance que predice nuestro algoritmo para que una persona esté en riesgo de sufrir un ataque cardíaco es de 0.8. Por el contrario, para una persona saludable que no tiene presión arterial alta, no tiene sobrepeso y que no tiene algún familiar en primero o segundo grado de consanguinidad que haya sufrido un ataque cardíaco, x3 igual a 0, estamos en el primer escenario, no está en riesgo de sufrir un ataque cardíaco porque el chance de este evento es muy bajo. Es apenas 0.0244 o 2.44%, ¿sí?, de sufrir un ataque cardíaco, que es una probabilidad bastante baja. Ok, entonces queda claro cómo nosotros podemos construir un sistema de este tipo. Pero como ustedes habrán visto, lo que necesitamos como punto de partida es la base de datos de algún hospital, de alguna clínica, donde obviamente hayan datos del problema que estoy investigando, y el problema que estoy investigando es el asunto de ataques cardíacos. Justamente esta es una de las características de la inteligencia artificial, el hecho de que podemos implementar algoritmos en base a datos, o que necesitamos datos para la implementación de algoritmos. Lo que ahora nos correspondería para implementar este sistema, una vez que hemos hecho los cálculos correspondientes, es simplemente llevar estos resultados que nosotros hemos obtenido a un código escrito en alguna plataforma de desarrollo. En nuestro caso, por ejemplo, puede ser MATLAB. ¿Ok? Y en función de eso también podemos crear una interfaz gráfica en donde, de una manera amigable, podamos nosotros preguntarle a la persona cada una de los 3 ítems que necesitamos como entrada, recabar como entrada para que nuestro sistema dé una respuesta. En realidad, nosotros podríamos pedirle a esta persona que se mida la presión arterial, y ese dato automáticamente alimentarlo a nuestro sistema, tener una presión arterial de referencia, o usar la escala de la Organización Mundial de la Salud para determinar si hay o no hay hipertensión. También deberíamos poder registrar la estatura y el peso de una persona. Con eso podríamos calcular nuestro índice de masa corporal y en función de eso determinar si tiene sobrepeso o no. Y en el tercer caso simplemente le haríamos la pregunta de alguien en su familia ha tenido o ha sufrido un evento de un ataque cardíaco, de su familia en primero o segundo grado de consanguinidad. El paciente o la persona debería marcar sí o no. Obviamente lo que sigue después en este caso o esta forma o lo que tenemos que hacer para responder a estas preguntas ya son problemas tecnológicos. Inclusive nosotros podríamos empatar nuestro sistema con dispositivos de medida de presión arterial, de estatura y de peso para no preguntarle a la persona, sino simplemente tener esos datos automáticamente sin que haya un intermediario que registre estos en nuestro sistema, y de esa manera pues podemos, tan pronto tenemos esos datos, dar una respuesta.
Todo parecería que anda bien con esta forma que nosotros hemos presentado de construir nuestro sistema para ayudar en el diagnóstico médico de si una persona está en riesgo de sufrir un ataque cardíaco o no está en riesgo de sufrir un ataque cardíaco. Lamentablemente, la solución que hemos propuesto tiene algunas limitaciones. Planteamos aquí la pregunta, ¿qué podemos decir acerca de una persona representada por el vector X igual a 0, 1, 0? Es decir, ¿qué podemos decir de una persona que no tiene hipertensión arterial? Bueno, la variable X1 en este caso, sí, presión arterial. ¿Qué podemos decir de una persona que no tiene hipertensión arterial, que sí tiene sobrepeso y que en su familia no ha habido nadie que en primero o segundo grado de consanguinidad haya sufrido un evento de un ataque cardíaco? Si nosotros nos ponemos a buscar en nuestra tabla los valores de probabilidad y por ende la etiqueta que deberíamos asignar a esta persona, nos damos cuenta que no tenemos registrado ese dato porque sencillamente en la base de datos que nosotros utilizamos no había pacientes que presentaran este cuadro o esta condición. Evidentemente, esto lo hemos puesto a propósito en este ejemplo para evidenciar el problema. Lo más probable es que con estas tres características en un hospital que ya tenga un cierto tiempo de funcionamiento sí hayan datos. Pero bueno, al menos esto ilustra el problema que queremos hacer referencia. Entonces, en este caso, nuestro programa no va a saber qué respuesta dar y lo que deberíamos hacer es, bueno, no podemos emitir un diagnóstico o dar una respuesta para su caso. Pero evidentemente, esa sería una limitación seria de nuestro sistema. Justamente el hecho de que no podamos dar una respuesta para pacientes con esta condición o con estas características es uno de los inconvenientes del método de diseño de clasificadores que hemos usado. El método de diseño de clasificadores que hemos usado básicamente consiste en estimar este valor de probabilidad condicional mediante esta frecuencia relativa o este cociente de frecuencias. Para eso, evidentemente, necesitamos conocer los valores de estas frecuencias. Si no tenemos los valores de estas frecuencias, pues no podemos estimar este valor de probabilidad condicional. Ahora, esta es una fórmula que proviene de la interpretación frecuentista de la probabilidad. Y nosotros sabemos que este valor de probabilidad se aproximará bastante bien con este valor de frecuencia relativa o con este cociente en tanto en cuanto estos valores de frecuencias sean muy grandes o tiendan a infinito. Es decir, que para estimar con precisión estos valores de probabilidad no solamente que necesitamos datos, sino que necesitamos que estos valores de aquí sean grandes. Es decir, necesitamos una base de datos amplia en el número de pacientes para que nosotros podamos estimar con precisión estos valores de probabilidad. Ese es otro problema de este método. Dado que en la práctica podemos no tener datos para cubrir todos los posibles casos, en este caso tenemos 3 características binarias, lo cual da un total de 8 combinaciones. Entonces, dado que no tenemos suficientes datos para llenar esas 8 combinaciones y en la práctica pensemos que estas 3 variables, si bien sí influyen sobre si una persona está o no en riesgo de sufrir un ataque cardíaco, pero probablemente hayan muchas más variables que considerar. Y algunas de estas variables probablemente sean variables continuas, no necesariamente variables discretas. Para obtener, de hecho, una mejor precisión en el diagnóstico, lo mejor sería no decir si una persona está o no con hipertensión arterial, sino a lo mejor lo que convenga es poner la presión sistólica por un lado y la presión diastólica por otro lado. Esos son valores continuos, 2 valores continuos. En lugar de decir si tiene sobrepeso o no, lo que probablemente convenga es poner la estatura directamente y el peso directamente. En este caso, al ser valores continuos, pues esta tabla
tendría infinito número de filas. Y evidentemente no vamos a tener infinitos datos para hacer los cálculos de estas probabilidades para ese número infinito de filas. Entonces, en esos escenarios más realistas necesitamos alguna función que con unos pocos casos nos permita generalizar la predicción para casos que hemos observado durante la construcción de este algoritmo y sobre todo para casos en los que no registramos ningún dato durante la construcción de nuestro algoritmo. Es decir, necesitamos aproximar esta probabilidad condicional mediante alguna función a la que ingrese el vector de características, y esta función va a estar parametrizada mediante un vector o un conjunto de parámetros, donde en este caso vamos a asumir que esta función es una función lineal que tiene como entrada n parámetros o n más 1 parámetros. Los parámetros de esta función se ajustan o se pueden ajustar usando los datos disponibles para el diseño, los mismos datos de la tabla que presentamos originalmente, estos datos. Y en este caso la característica de esta función es que tiene un rango de valores entre 0 y 1. Es decir que, claro, y por eso es que esta función de aquí nos permite aproximar este valor de probabilidad condicional. Aparte de los datos, también necesitamos de un método de optimización. Este método de optimización lo que nos va a hacer es minimizar alguna función de costo de tal manera de ajustar los pesos para que la predicción de nuestro método se acerque a, o al menos lo haga bien usando los datos de entrenamiento. Esta función de aquí puede ser una regresión logística, un análisis de discriminante lineal, pueden ser redes neuronales artificiales. Más acerca de esto lo verán en un curso de Machine Learning o en general en un curso de inteligencia artificial. Bueno, con esto estaríamos resolviendo el problema de cómo dar predicciones para casos no vistos en los ejemplos de entrenamiento. Otro inconveniente de la estimación frecuentista de la probabilidad reside en que la estimación de las probabilidades condicionales es bueno siempre y cuando la cantidad de datos para cada caso, es decir, estos valores de frecuencia que veíamos antes, sean grandes, ¿ok? Esto ya lo habíamos visto anteriormente. Los valores de probabilidad o los cocientes de las frecuencias tienden al valor de probabilidad en la medida en que esas frecuencias tiendan a infinito. En la práctica, esa medida de probabilidad será una estimación confiable en cuanto las frecuencias o cuando las frecuencias sean o tomen valores grandes. Y eso no necesariamente es posible, y de hecho si tenemos valores continuos para las características, pues evidentemente no vamos a tener datos para todas las infinitas combinaciones. Finalmente, la cantidad de probabilidades condicionales que se debe estimar crece exponencialmente con el número de características de los objetos a clasificar. Si todas las características fueran binarias, nosotros sabemos que el número de combinaciones diferentes que podemos tener o el número de vectores diferentes que podemos tener es 2 a la n, donde n es el número de componentes de este vector. Y evidentemente este número crece muy rápidamente, crece a una razón exponencial. Evidentemente, para tener una mejor precisión podemos aumentar otros indicadores que nos permitan mejorar nuestra predicción, pero eso a cambio de tener más combinaciones y con los mismos datos. Y evidentemente, si tenemos más combinaciones y la misma cantidad de datos, lo más probable es que estos valores de frecuencias que tenemos aquí ya no tengan valores grandes, sino ahora van a tener valores más pequeños porque estos mismos valores se van a distribuir entre más combinaciones. Y aquí justamente hemos puesto un recordatorio que ya lo veíamos antes en cuando analizábamos el problema de eficiencia computacional.
Recordemos que problemas que tienen complejidad exponencial solo se pueden resolver para casos donde n es pequeño, es decir, donde el número de características es pequeño. Pero recordemos nuevamente que en este caso, mientras más características tengamos, mientras más descriptores usemos para describir, valga la redundancia, a una persona, el estado de salud de una persona, mejor será el diagnóstico, pero más combinaciones tendremos y eso requerirá de más datos. Ese es el reto en general que tenemos dentro de la inteligencia artificial. Una última observación nada más. En este caso, en todos los casos hemos puesto a X con negrilla para denotar que es un vector. Dentro de matemáticas, las variables en negrilla usualmente se usan para denotar vectores, mientras que las variables en minúscula, ¿sí?, y en cursiva denotan justamente variables o valores escalares. Eso simplemente como convención de nuestra notación. Decíamos que una de las funciones que nosotros podemos usar para aproximar este valor de probabilidad condicional es la regresión logística y vamos a dar una breve introducción a lo que es la regresión logística. Nuestro cerebro está hecho de unidades funcionales llamadas neuronas, que son las células justamente que conforman parte de nuestro cerebro. Estas neuronas tienen las tres partes que se marcan aquí como componentes fundamentales. Tiene las dendritas, que son las entradas que toman estímulos o acciones de potencial o señales eléctricas de neuronas que se conectan con esta neurona. Esas señales eléctricas viajan hacia el núcleo de la neurona y producto del tipo de neurona que sea esta o de la función que esta neurona desempeñe ante ciertos estímulos eléctricos que reciba esta neurona como entrada, esta neurona se activará o no, o emitirá una corriente eléctrica que se denomina una acción de potencial que viajará a través de esta especie de cable que tiene estas ramificaciones, donde algunas o para algunas neuronas estas ramificaciones se conectan a su vez con otras neuronas o son la entrada de otras neuronas. Estas capas que ustedes ven aquí son capas de mielina que desempeñan el mismo papel que un aislante en un cable coaxial, por ejemplo, el hecho de evitar que señales externas interfieran con la señal eléctrica que tiene como salida o que da como salida esta neurona. En el cerebro de los adultos existe aproximadamente 85.000 millones de estas neuronas u 85 billones de neuronas. ¿Ok? Entonces, esto es un dato importante. El cerebro humano tiene aproximadamente 85 billones de estas neuronas. Es un número bastante grande, ¿no? Todo lo que nosotros hacemos, o gran parte de lo que nosotros hacemos como seres humanos, se da por acción del cerebro, y el cerebro, como hemos dicho, tiene estas unidades funcionales llamadas neuronas. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasaría si nosotros lográramos replicar algo de la estructura de las neuronas que forman parte de nuestro cerebro y en general de todos los mamíferos? ¿Qué podríamos lograr? Bueno, pues podríamos lograr de cierta manera algo que logra nuestro cerebro. Bueno, esto es lo que una comunidad o un grupo de científicos en la mitad del siglo pasado se planteó, y de ahí surge el concepto de la regresión logística, que nosotros lo podemos expresar como un grafo. Más adelante estudiaremos esto formalmente, pero donde aquí tenemos estos nodos de entrada que toman los valores de las características, ¿ok? Aquí tenemos estas conexiones, a cada una de estas conexiones se asocia un valor de peso.
Aquí tendríamos el equivalente al núcleo, donde lo que se hace es calcular el resultado de esta expresión matemática que nosotros tenemos aquí. Esta expresión matemática que nosotros representamos aquí la podemos simplificar y podemos decir que esta función log_sig no es otra cosa más que f de z igual a 1 dividido para 1 más e a la menos z. ¿Ok? Si nosotros estableciéramos una relación entre esta función y lo que tenemos arriba, pues podríamos decir que z es igual a beta 0 más beta 1 por x1 y así sucesivamente hasta beta n por xn. Aquí tendríamos z, aquí tendríamos f de z y el gráfico de esta función log_sig es esto que ustedes ven aquí, esta forma de S. Esta forma de S que en menos infinito tiende a 0, en 0 vale exactamente 0,5 y que en más infinito tiende a 1. A esta función, repito, se la denomina la función log_sig y la función log_sig es la que aproxima el valor de la probabilidad condicional de y igual a 1 dado x. ¿Ok? Entonces ahora tenemos una función que, si nosotros conocemos los valores de estos coeficientes, dado los atributos de entrada de un objeto a clasificar, nos permite calcular el valor de esta probabilidad condicional. La ventaja en este caso, y a diferencia del método frecuentista, es que una vez que tenemos los betas, dado cualesquier x o vector x de entrada, podemos calcular el valor de esta probabilidad condicional. El reto ahora está en calcular el valor de estos coeficientes. La regresión logística puede ser vista como una función que nos implementa esta línea si estuviéramos en dos dimensiones, donde en este caso lo que estamos graficando para un problema es la característica x1 y la característica x2. En nuestro caso teníamos tres características, estaríamos en tres dimensiones. Si estuviéramos en dos dimensiones, implementaría una frontera de decisión, se denomina a esto, donde esta frontera de decisión lo que nos hace es dividir el espacio donde existen nuestros vectores. Cada punto es un vector y la forma que se usa para representar cada punto es dependiendo si está en la región de la clase 1 o si está en la región de la clase 0. Entonces, si un vector cae aquí, este vector que tendrá componentes x1, x2, será asignado a la clase 0. Si un vector cae en esta región, en cualquier parte de esta región, será asignado a la clase 1. Esto es algo que más adelante, cuando vean inteligencia artificial, estudiarán en mucho más detalle. Entonces decía, el reto está en asignar valores a estos coeficientes y para eso se usa un método que se llama, o se puede usar un método que se llama función o maximización de la función de verosimilitud. En este caso no voy a ir en profundidad y no les pido que se detengan mucho en esto, solamente pueden analizar las expresiones que están puestas aquí. Esto nos da como resultado esta función de aquí, que es una función de costo, que es la expresión que tenemos que minimizar. Cuando nosotros minimizamos esta expresión que está aquí, nosotros obtenemos los valores de estos coeficientes y a eso denominamos la regresión logística entrenada, ¿ok? O a este proceso de minimización llamamos, o lo entendemos como el proceso de entrenamiento de nuestro clasificador basado en regresión logística. Y una vez que tenemos estos coeficientes ajustados, pues ahora podemos hacer predicciones. Con esta sencilla idea, ¿qué podemos hacer? Bueno, había dicho, por ejemplo, que el cerebro humano tiene aproximadamente 85.000 millones de neuronas u 85 billones de personas. Este es un problema clásico que existe o aparece en varios dominios, sobre todo de la Internet. Nosotros cargamos una fotografía y la aplicación web o la aplicación móvil tiene la necesidad de etiquetar para alguna tarea o de detectar para alguna tarea los rostros. Esto es algo que en las redes sociales se lo usa con bastante frecuencia. Vamos a construir entonces un algoritmo detector de rostros que tiene como entrada una imagen y nos devuelve como resultado la misma imagen, pero con los rostros encerrados en un rectángulo o un cuadrado. Para eso nosotros vamos a diseñar una red neuronal artificial que es una interconexión de regresiones logísticas
Si nosotros hacemos un paralelismo entre la regresión logística y una neurona de un mamífero, pues esto sería, digamos, una interconexión de neuronas, de ahí el nombre de red. Neuronal artificial por el hecho de que aquí tenemos neuronas artificiales, ¿ok? Podemos ver a esto como una especie de cerebro artificial. Y digo una especie y no un cerebro artificial porque en realidad en el cerebro la interconexión entre las neuronas es mucho más compleja que la que se tiene en esta red neuronal. Lo que vamos a hacer es definir un rectángulo que va a ir escaneando la imagen parte por parte. Esa parte de la imagen que se va a observar a través de este rectángulo llamado ventana, de ahí el nombre de ventana, se va a ingresar a este algoritmo y este algoritmo, dependiendo de si aquí en esta porción de imagen observada a través de esta ventana hay un rostro, nos va a decir añada la caja, que significa ahí hay un rostro, o no añada la caja, que significa ahí no hay un rostro. ¿Cómo va a funcionar esto? De la forma en la que lo voy a mostrar. Entonces empezamos de izquierda a derecha, de la parte superior hacia la parte inferior, escaneando la imagen. Esta porción de imagen se pasará por la red neuronal. La red neuronal tendrá pesos ajustados mediante algún proceso de entrenamiento o de optimización. Eso por ahora no nos interesa. Y en definitiva nos dirá aquí hay un rostro o no. Si hay un rostro, ¿qué significa? O cómo detecta la red neuronal si hay un rostro, diciéndonos aquí hay que dibujar un rectángulo que implicaría hay un rostro. Como eso no ocurre, avanza al siguiente paso y así sucesivamente hasta que debe completar el escaneo de las imágenes, ¿no? De toda la imagen. ¿Ok? Aquí hay un rostro, deja el rectángulo dibujado. Aquí también hay un rostro, deja el rectángulo dibujado y así sucesivamente. Va funcionando nuestro algoritmo de detección de rostros. En la actualidad existen algoritmos mucho más sofisticados que este que va barriendo la imagen, pero bueno, los primeros algoritmos de detección de rostro empezaron con esta idea de escanear la imagen con estos rectángulos. Como digo, hoy existen algoritmos más sofisticados, pero esto que hemos mostrado aquí, a pesar de que no es la tecnología del estado del arte, sí nos permite ilustrar cómo podemos resolver con ideas bastante simples como la que hemos explicado ahora, problemas más complejos y sobre todo algo que no mencioné anteriormente es que ahora la red neuronal va a predecir la probabilidad de que en este rectángulo haya un rostro o que no haya un rostro y en función de eso umbralando, comparando ese valor de probabilidad condicional con un umbral 0,5 usualmente, nos va a dibujar o no un rectángulo. ¿Ok? ¿Qué ganamos interconectando neuronas o varias neuronas artificiales? Pues ganamos que el algoritmo tiene mayor complejidad, mayor capacidad de aproximación y por ende nos puede dar mayor respuesta. ¿Ok? Esto es hacer más grande nuestro cerebro artificial. Ok. ¿Qué más podemos hacer con estas cosas? Bueno, muchas ideas o muchas aplicaciones que usan inteligencia artificial están basadas en esta idea y en el contexto lamentable en el que vivimos hoy en día, por ejemplo, podemos construir algoritmos detectores de máscaras, donde la idea de este algoritmo es que nos pueda decir si una persona o un usuario está o no usando una máscara. Entonces, esta es una aplicación de MATLAB que viene con MATLAB. Ustedes la pueden probar desde su casa. Vamos a hacer un breve demo que ilustre el funcionamiento de esta aplicación en MATLAB. Para hacer uso de esta aplicación nos vamos a MATLAB y nos dirigimos a este menú Add-ons. Seleccionamos este menú de Add-ons. Esto puede tardar un cierto tiempo. Y aquí buscamos con las palabras clave Mask Detection o detección de máscaras. Aquí a propósito podemos encontrar otras aplicaciones que se han construido en MATLAB. Esta es la aplicación que nosotros buscamos y si es la primera vez que ustedes van a usar esto, seguramente les va a pedir que instalen esta aplicación. Yo ya la he instalado anteriormente. Y simplemente le pongo abrir. ¿Ok? Cuando ustedes pongan abrir, ustedes van a encontrar dos carpetas. Vamos a irnos a la carpeta que dice MATLAB Deep Learning COVID-19 Face Mask Detection Using Deep Learning. ¿Ok? Entonces, en este caso, nosotros tenemos algunos códigos que ustedes pueden ver aquí. Algunos scripts que ustedes pueden ver aquí. ¿Ok? Y
vamos nosotros a ejecutar la función que dice COVID-19 Video Running MLX. Vamos nosotros a abrir esta función, ¿ok? En este caso, esta función nos permite ejecutar la detección de objetos o la detección de máscaras sobre un video previamente grabado. Vamos a ejecutar este código, ¿ok? Esto, dependiendo de los recursos que ustedes tengan instalados en su computador, en cuanto a procesador y memoria RAM, puede tardar un cierto tiempo. Yo ya he ejecutado y ustedes pueden observar que en este caso el computador está procesando el algoritmo. En algún momento nos va a dar el resultado correspondiente. Simplemente tenemos que ser un poco pacientes. Es importante mencionar que en este caso el algoritmo sí tiene una cierta demanda computacional, ¿okay? Y ahí ustedes pueden ver un video que se carga en este algoritmo. Aquí están los pasos del algoritmo, ¿sí? Y con este video nos ilustra el funcionamiento de este programa, ¿ok? Entonces, en este caso se ha terminado la ejecución, ¿ok? Este programa también nos va a permitir observar el funcionamiento en tiempo real. Nos vamos a ir a recursos. Bueno, aquí no está, creo que es entonces en la otra opción. Y aquí vamos a buscar la opción que nos permite hacer o testear este algoritmo con nuestra propia webcam. Entonces aquí tenemos esta función que dice COVID-19 Live Webcam Mask. Esto es el script que nos va a permitir testear el algoritmo con nuestra webcam. En este caso yo he comentado estas líneas que ustedes pueden ver aquí. W igual a W a webcam. Esto es una función de MATLAB que me permite leer los datos de la webcam desde MATLAB. En su lugar yo lo he reemplazado por esto de aquí. Este nombre de aquí es el nombre del dispositivo que yo estoy usando como webcam. Si ustedes no saben qué nombre poner, aquí pueden usar en el script principal de MATLAB el comando webcam list. Y esta función les va a indicar cuáles webcams están disponibles. En este caso, la webcam que yo estoy usando es esta, de este nombre. Tengo conectadas dos webcams. Esta es la cámara web que está integrada a mi computador, que yo no la uso. ¿Ok? Y por eso ustedes ven el nombre que he indicado aquí. Ustedes pueden usar tranquilamente el nombre de la webcam que tengan disponibles. Ese es, en teoría, el único cambio que deberían hacer, ¿ok? Y debería esto funcionar. Yo deshabilité esto para evitar errores, porque puede ser que mi webcam no me dé imágenes de este tamaño, entonces he deshabilitado eso. Ustedes pueden hacer lo mismo. Y simplemente ahora tengo que ejecutar. Entonces aquí me pide que seleccione qué arquitectura quiero usar para la detección de cámaras. Voy a usar YOLO versión 2. Esto es un algoritmo de Machine Learning. Ok. Me da dos opciones para el algoritmo de detección de cámaras. Ok. Y espero que ustedes puedan visualizar el resultado y ustedes pueden ver que aquí me dice que no estoy vistiendo una máscara. Me voy a quitar el micrófono del frente para que se pueda visualizar de mejor manera el resultado.
Bien, espero que se haya podido notar el funcionamiento de este algoritmo. De todas maneras, ustedes lo pueden ensayar directamente desde sus casas, siguiendo los pasos que les he indicado. Y espero que ustedes puedan notar o hayan sacado como conclusión de este demo y de esta clase que estudiar probabilidad es un aspecto muy importante y es la base para muchos algoritmos de inteligencia artificial, y hoy por hoy la inteligencia artificial es una de las tecnologías informáticas dominante en muchos campos de aplicación. Con esto concluimos nuestra clase de reconocimiento de patrones. Espero que a través de esto se hayan motivado en el estudio de la inteligencia artificial. Con esto concluimos esta clase. Muchas gracias.